A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Les voy a invitar que nos preparemos y que abramos nuestras Biblias en una escritura maravillosa. Una escritura que posiblemente usted la ha leído en la palabra de Dios y que posiblemente no la ha asociado con lo que yo le voy a compartir en esta hora. Pero le voy a pedir que ponga mucha atención para que podamos gozarnos en la presencia de Dios y aprovechar esta preciosa oportunidad. Así es que vamos a ir a la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, versículo 18, que dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Yo creo que esta escritura ha sido leída por miles y miles y millones, yo creo, de hombres y mujeres que le han entregado la vida a Cristo. Yo fui uno de aquellos que al principio de mi conversión leí esta escritura. Y quiero decirle, desde que me convertí al Señor, hace 43 años, yo sentí una desesperación por leer la palabra de Dios. Llegué a estar 8 horas leyendo la palabra de Dios sin levantarme de ahí. Ahí, la hermana que era mi esposa me traía la comida a donde yo estaba sentado leyendo la palabra de Dios. Estaba leyendo la palabra de Dios y estaba comiendo a la vez, para no dejar de leer la palabra de Dios. Una vez más, le pido que ponga atención en esta escritura. Efesios capítulo 5, versículo 18. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, habla de algo negativo, es decir, de lo que no debe hacer un cristiano. Y esto negativo, esto que no debe hacer un cristiano, es lo siguiente: no se embriaguen con vino, no se den al vino para que el vino haga lo que quiera con ustedes. No se den al vino para que el vino los posea a ustedes y los controle. Pero termina diciendo este mismo versículo: antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Así como dice, no se embriaguen con vino. Es decir, así como nos menciona lo negativo, el que no se dé uno al vino, porque el vino toma control de la persona y lo hace hacer muchas cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. También habla de lo positivo y dice, antes bien, o en lugar de, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. No se embriaguen con vino, no vayan a dejar que el vino penetre en ustedes y que la influencia del vino haga de ustedes lo que quiera. Pero sí, déjense llenar del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo los posea y para que el Espíritu Santo
termine moviéndolos a su manera. En esta hora, en este día, el tema que nos ocupa le he titulado: ¿de qué manera no sentiré temor? Yo quiero compartirles este mensaje que Dios me reveló hace muchísimos años. Es decir, muy al principio de mi conversión. Si tengo 43 años de conocer las cosas de Dios, muy al principio descubrí esta escritura y yo la sentí de esta manera: no te embriagues con vino. En otras palabras, no ingieras vino, no pongas vino dentro de ti, porque si tú admites que venga el vino dentro de ti, el vino va a tomar control de tu vida. Eso es lo negativo: no os embriaguéis con vino. Pero lo positivo, o lo que sí se debe hacer, más bien sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, cuando yo conocí apenas la palabra de Dios, a mí Dios me lo hizo sentir de esta manera: si tú te sientes triste y necesitas de licor para alegrarte, que era algo que yo utilizaba antes de conocer las cosas de Dios, uno decía: vamos a tomarnos unos vinos para alegrarnos. Y así era. Se tomaba uno algo de licor y empezaba a sentir esa alegría que terminaba rebosando y terminaba hasta la persona más callada, más quieta, terminaba alegre y cantando y gritando y bailando, lo que nunca hacía en público. Entonces yo llegué a la conclusión que si yo quería recibir, oiga bien, la experiencia que en algún momento antes de conocer las cosas de Dios me proporcionaba el licor, que entonces mejor dejara entrar al Espíritu Santo a mi vida, y que el Espíritu Santo me iba a proporcionar, pero por supuesto de una manera celestial y de una manera positiva, las cosas que por medio del vino yo buscaba. Así es que en esta oportunidad, como le digo, el título del mensaje es: ¿cómo puedo, fíjese bien, no sentir temor? ¿De qué manera no sentiré temor? Quiero irme despacio, quiero ir poco a poco, pero para esto yo quisiera compartirles un testimonio. Y este testimonio que quiero compartirles es de algo que a mí no me lo contaron, sino que yo lo experimenté. Como el licor produce muchos efectos en la vida de una persona, solamente me voy a centrar en uno de esos efectos. ¿En cuál de ellos? En el que el licor, a la persona que tiene problemas, que tiene angustias, que tiene desamor y que tiene todas esas cosas negativas que lo atribulan y que a veces lo están dañando terriblemente allá adentro, y de cierta manera se pasa el día o la noche o los días y la semana ingiriendo licor y olvidándose de su problema. Ese es el propósito ahora.
que en el momento que hay multitudes de hombres y mujeres que están con zozobra en su alma, que están con angustia en su alma, que están con temores, con sobresaltos, venga el Espíritu de Dios a su vida, lo invada completamente y se adueñe de su ser, y que se olvide de aquello que está sucediendo a su alrededor, y que después de este mensaje se quede con ese Espíritu de Dios en usted, que le dé seguridad, que le dé confianza y que lo haga abrirse paso. No importa en qué condiciones esté viviendo el mundo, usted será diferente. Yo sé que va a haber miles de testimonios de hombres y mujeres, los cuales después de escuchar este mensaje se van a sentir seguros, confiados, dispuestos a enfrentar cualquier reto que esté delante de ustedes. Y yo sé que muchos, miles de personas van a enviarle este mensaje a alguien que tiene cerca, un vecino, un compañero de trabajo, algún amigo. Alguien va a ser beneficiado también con este mensaje. Pero, ¿qué le parece si primeramente vemos lo que dice la Biblia que produce el vino? Porque yo le digo, cuando yo tenía algún problema, que tenía algún rencor, algún odio, algo que me incitaba el alma, algo que me quería sacar del orden, entonces yo me tomaba algo de licor y aquello me hacía olvidar de lo que tenía. Pero quiero darle un testimonio de algo que yo viví. Mi padre era un hombre muy pobre. Era un hombre muy trabajador, pero era un hombre muy pobre. Éramos 5 hijos y ellos 2 éramos 7 en total. Mi padre no tenía ni siquiera 1 metro de tierra para sembrar. Tenía que trabajar para que cada día le pudieran dar el sueldo que ganaba cada día para poder llevarnos la comida del día. Él no tenía tierras, no tenía ganado, no tenía nada. Ni un burrito siquiera teníamos. Así es que lo que él ganaba cada día se lo tenían que dar para que llegara con comida para nosotros. Y hubo algo que llamó mucho mi atención. Y es que mi padre, cada cierto tiempo, como que se cansaba, se fatigaba. Es decir, trabajaba bien, 3, 4 meses se veía trabajando, llegaba muy contento, traía la comida, traía algo de dinero. Cada 8 días nos llevaba a uno o a otro de sus hijos a comprar o el sombrerito o los guarachitos, éramos de pueblo, o la camisita, pero algo hacía. Pero yo me daba cuenta que cada 3 o 4 meses mi padre se cansaba. Y de pronto, en esos 3 o 4 meses, un fin de semana, no llegaba del trabajo. Y al otro día nos dábamos cuenta porque no llegaba en todo el día y en toda la noche. Andaba tomando licor. Y se pasaba 4 o 5 días tomando licor. Y él nunca decía nada. Pero nosotros, sus hijos y mi madre, bien descubrimos que lo que estaba buscando era olvidarse de su pobreza, olvidarse de lo que él deseaba hacer y no lo lograba. Y se embriagaba y usted lo oía cantar, usted lo veía platicar muy contento,
Pero no es que no tenía el problema, sino que el licor lo hacía que se olvidara momentáneamente de aquel problema. Y se veía tan feliz, se veía tan contento. Y cuando yo leí por primera vez esta escritura, me acordé de mi padre. Y me acordé de lo que yo experimentaba también. Que cuando yo tenía algún problema, que cuando yo me sentía muy solo, cuando tenía un problema que tenía que ver con los sentimientos, entonces acudía al licor y aquello me hacía olvidar. Entonces, hoy déjeme decirle que hay tanta gente que tiene inquietud, que tiene inseguridad, que tiene sobresaltos, que tiene temores. Hoy el Señor quiere que todas esas cosas sean olvidadas, que todas esas cosas desaparezcan. Y claramente dice, el vino puede hacer que se te olviden esas cosas. Pero no te aconsejo, dice el apóstol Pablo, que tomes vino, sino más bien te aconsejo que permitas que el Espíritu Santo entre a ti y vas a tener efectos todavía mejores que lo que te puede causar el licor. Prepárate, hermano, hermana. Prepárate, amigo, amiga, que estás pendiente de este mensaje, porque aunque no lo creas, aunque no lo hayas experimentado, escúchame bien, esto es real. Si tú pones atención y hay un momento en que tú logras ver esto como lo puede ver Dios, terminarás después de este mensaje siendo una persona diferente, sintiéndote de diferente manera, mirando la condición del mundo como algo que tenía que pasar porque nada se mueve si Dios no lo permite. Pero lo mirarás tranquilamente sabiendo que si el Señor no nos destruye con esto, entonces vamos a salir victoriosos de ello. Ven conmigo. Te quiero leer lo que dice la palabra de Dios en el libro de los Proverbios. Aquí hay una escritura que también conocí hace muchos años, y precisamente cuando leía esa escritura de Efesios 5:18, porque empecé a relacionar aquello que yo quería experimentar y que decía la palabra de Dios, que no lo hiciera con vino, pero que el Espíritu Santo podía darme la misma experiencia. Y mira lo que dice aquí en el libro de los Proverbios, el capítulo 31, y dice así los versículos 6 y 7. Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Verso 7. Beban y olvídense de su necesidad, y de su miseria no se acuerden más. Qué cosas, ¿verdad? Cómo Dios lo sabe todo. Y cómo Dios en su palabra nos explica lo que sucede cuando una persona se deja invadir por el licor. Mira lo que dice aquí, Proverbios capítulo 31, versículo 6. Denle la sidra al desfallecido, al que desfallece, al que está debilitado, al que ya no puede más, y denle el vino a los de amargado ánimo. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabe que el vino alegra el corazón, porque sabe que el vino levanta el ánimo,
Y dice así en el verso 7, beban y olvídense de su necesidad. Está claro, una persona se embriaga y se le olvidó que debía dinero. Una persona se embriaga y hace a un lado aquel sufrimiento que le estaba matando hacía un rato. Entonces está claro, dice la palabra de Dios, denle la sidra al desfallecido, denle el vino a los de amargado ánimo, que beban y se olviden de su necesidad, y de su miseria no se acuerden más. En la Biblia Dios habla hoy, esta misma escritura dice, deja el vino y las bebidas fuertes para los decaídos y deprimidos. Quiere decir que una persona decaída, una persona deprimida por los problemas, por las circunstancias de la vida, esa persona tomando vino se va a alegrar aunque tenga un montón de cosas encima. Momentáneamente le va a alegrar. Pero ¿por qué dice Dios, no te embriagues con vino? Porque el vino es una fantasía. Porque con el vino solamente vas a sentirte lejos de aquello mientras que estás ingiriendo el vino. Pero el Espíritu Santo en la vida de la persona es una realidad, porque Dios lo dice en su palabra. Y si nosotros le permitimos al Espíritu Santo que entre a nuestra vida y que tome control de ella, entonces vamos a ver las cosas de diferente manera. Posiblemente hay alguien que pregunte, ¿y cómo puedo hacer para que el Espíritu Santo entre a mí? Ya lo estás haciendo. Desde el momento que has estado pendiente de este mensaje, es porque Dios te había puesto ahí para que escucharas. Dios te había preparado. Dios te había traído ya con cuerdas de amor, trayéndote de lo más profundo de ti para ponerte al alcance de mi voz. Y déjame decirte, esto que tú estás escuchando no es solamente un hombre hablando cualquier cosa. Tú estás escuchando ciertamente a un hombre como todos los demás, pero soy un hombre enviado de Dios. Y si soy un hombre enviado de Dios, mis palabras vienen influenciadas del Espíritu de Dios, de la presencia de Dios, de la misma gloria de Dios. En otras palabras, desde el momento que has prestado oído a mis palabras, junto con mis palabras, va el Espíritu Santo y toma control de tu vida poco a poco. Y cuando menos acuerdas, te quedas sorprendido y dices, ¿qué pasó aquí? Ya no me siento de la misma manera que cuando comencé a escuchar. Claro que no, porque no estabas escuchando un discurso político, porque no estabas escuchando un discurso que preparó y que inventó un hombre. Estabas escuchando la palabra de Dios. Y lo que yo te estoy diciendo no es nada que tenga que ver conmigo. Ciertamente te he hablado de mí, pero te he hablado de las experiencias que yo tuve con referencia al licor. Pero también te hablo de las experiencias que he tenido con la presencia de Dios en mí. Entonces, no solamente estás escuchando palabras comunes de un mortal, estás escuchando palabra de Dios. Y la Biblia dice que la palabra de Dios, esto que te estoy leyendo, es como una espada de dos filos. Esas espadas que tienen filo por arriba y filo por abajo, que cortan donde quiera que entran. Así es que mi hermano, mi amigo, hermana, amiga que estás ahí, qué bueno, qué bendición, qué privilegio que estés pendiente, que te hayas dispuesto a escuchar, porque estás escuchando palabra de Dios, estás dejando que entre a ti allá
a lo profundo, no solamente a tu mente, no solamente al área de tus sentimientos, al alma, sino que está entrando hasta tu mismo espíritu, la presencia, la gloria, el mismo Espíritu de Dios con estas palabras. Quiero que pongas atención. En la Biblia, traducción en lenguaje actual, te estoy leyendo varias Biblias para que puedas tener una mejor claridad del tema que nos está ocupando en estos momentos. El libro de los Proverbios, el capítulo 31, versículos 6 y 7, en la Biblia traducción en lenguaje actual, dice así: el alcohol es para los que viven amargados y ya no tienen esperanza. Mira, el alcohol es para los que viven amargados y ya no tienen esperanza. Quiere decir que una persona que, para olvidar la situación que está encima de nosotros mundialmente hablando, ese virus que está causando tanta inquietud, tanta inseguridad en el mundo, ese virus, esa enfermedad contagiosa que tiene preocupado a medio mundo. Fíjate bien, la persona que está dándose cuenta de todo eso, es muy fácil que si no está tomada de la mano de Dios, eche mano de la botella para tomarse unos tragos y de cierta manera soportar lo que está llegando. Pero acuérdese, Dios nos dice, no tienes que tomar la botella. Permíteme entrar a tu corazón. Yo voy a calmar la tempestad. Yo te voy a dar la confianza. Mi presencia en ti te va a dar la seguridad. Cuando tú me permitas entrar a mí, a tu vida, no vas a necesitar nada más. Me sentirás en ti y como un niño pequeñito te aferrarás a mí y yo te sacaré a la otra orilla. Yo sé que hay muchas personas que están siendo ministradas, es decir, hay muchas personas que están recibiendo este mensaje. Este mensaje que tú estás escuchando viene de parte de Dios. Dios es espíritu. Dios, siendo espíritu, toma lugar en mi espíritu. Y Dios, a través de mi espíritu, llega a tu espíritu, que es el área más sublime de ti, que es la identificación que tú tienes de Dios en ti. Porque dice la Biblia que cuando Dios creó a Adán, nuestro padre Adán, siendo él solamente un montón de tierra, dice, sopló en él aliento de vida y fue Adán un ser viviente. En otras palabras, Dios, que es espíritu, sopló en Adán de su mismo espíritu, y al tomar lugar el espíritu de Dios en Adán, empezó el movimiento en Adán, y Adán se comenzó a mover por el soplo de Dios que está en él. De manera que Dios, que es espíritu, viene a mí, al soplo de él que está en mí, toma control ahí, y de ahí Dios mismo te habla a ti, a tu espíritu. Y si permites que Dios tome control de tu espíritu, entonces ya no serás tú el que se mueva, ya no serás tú el que piense qué va a hacer, ya no serás tú el que busque defenderse y el que busque conseguir lo que necesita o el que busque abrirse camino. Tú recibirás a Dios en ti. Una vez más te recuerdo, a medida que yo te estoy hablando, no estás recibiendo solamente mis palabras, estás recibiendo a Dios, que es espíritu, en esas palabras,
y por eso estás comenzando a sentir que tienes fundamento, que tienes solidez. Empiezas a sentir fortaleza porque es el mismo Dios que es espíritu en tu espíritu, dándote esa seguridad. Por eso cuando tú lees la Biblia, por allá en Mateo capítulo 11, versículo 28, Cristo Jesús le dice al hombre en sí: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Cuando Cristo Jesús dice, vengan a mí los que están trabajados y cansados, yo los voy a hacer descansar, estaba haciendo la invitación para que en Él dejaran sus cargas y para que al venir a Cristo y dejaran sus cargas en Él, entonces fuera Cristo con su fortaleza el que tomara la vida de aquella persona, de manera que ya no es el hombre o la mujer la que va caminando en este mundo de inseguridades, en este mundo de luchas, de pruebas, de tribulaciones, en este mundo donde en estos momentos uno se siente insuficiente. No sé si me estás entendiendo. Cristo dijo, vengan a mí los que están cansados y cargados, yo los voy a hacer descansar. Es necesario venir a Cristo, porque Cristo es el mismo Dios manifestado en carne, que llega el momento que se pone delante del hombre. Cristo muere en favor del hombre, y al morir en favor del hombre, Cristo toma el lugar del hombre, y Cristo va al sufrimiento y va a la muerte y va a la tumba, y el hombre por Cristo va a la gloria. De manera que cuando Cristo va a la sepultura y resucita de entre los muertos, la misma vida de Cristo viene entrando en el hombre, aquel hombre que cree en Cristo, porque cuando uno cree en Cristo, uno cree en Cristo que murió y resucitó. Entonces, por eso dice Cristo, vengan a mí los que están cansados y trabajados, yo los voy a hacer descansar. Cuando tú crees en Cristo, por eso mi hermano, mi hermana, usted que ha creído en Cristo, usted tiene una tremenda ventaja. Si se está preocupando, si está desesperándose, es porque no ha conocido realmente a Cristo. Porque en el momento que usted cree en Cristo, Cristo se hace uno con usted. Por eso en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso quiere decir, cuando yo creí que Cristo murió y resucitó, en ese momento el Cristo resucitado, el Cristo que pasó por la muerte y la resurrección, vino a vivir en mí. El apóstol Pablo dijo, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y dijo, y desde entonces ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces te imaginas, hermano, hermana, si tú ves con claridad qué significa creer en Cristo, entonces todo esto que está sucediendo, ciertamente vas a ver las cosas y te vas a sorprender, pero nunca te vas a aterrorizar. ¿Por qué? Porque sería como que esa situación que está pasando aterrorizara a Cristo. Y es que ya no eres tú el que está enfrentándote a cualquier situación, ya es Cristo el que va caminando en tu vida, ya es Cristo el que se va moviendo en tu vida. Ya las cosas se tienen que ver como las ve Cristo, no como las veríamos nosotros. Cuando llegamos a esa realidad, mi hermano, mi hermana, entonces tú eres una persona diferente. Por eso una vez más te digo en estos momentos, dijo el apóstol Pablo,
en Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, más bien sean llenos del Espíritu Santo. No necesitamos de un calmante, no necesitamos de alguna pastilla para que se nos quite el nerviosismo, no necesitamos de cápsulas para que se nos quite esa preocupación, sino que necesitamos creer en Cristo para que Cristo tome lugar en nosotros. Necesitamos permitirle al Espíritu Santo que entre a nosotros, y entonces ya sea el Espíritu Santo el que vaya abriendo camino, y tú vas a ir en la confianza en lo que Dios puede hacer. Ojalá que me entiendas. Cuando tú permites que el Espíritu Santo tome lugar en tu vida, ya no eres tú el que se va a preocupar. Es el Espíritu Santo el que tomará control, y tú irás tranquilo, irás reposando, como dijo Cristo. Acuérdate, Mateo 11:28, Cristo dijo: vengan a mí los que están trabajados y cargados, yo os haré descansar. Cuando dice vengan a mí y descansen, quiere decir, desde el momento que vienes a mí, ya no quieras hacer las cosas como tú las hacías. Cuando tú vienes a mí, ya no te estés preocupando por las cosas como antes te preocupabas. Ahora déjame a mí la conducción de tu vida. Ahora permite que yo sea el que guíe tu barca. Tú tranquilo ahí. El Espíritu Santo es lo mismo, porque en el momento, como te digo, que tú empiezas a escuchar que te doy un mensaje con base en la palabra de Dios, entonces tú estás recibiendo la influencia del Espíritu Santo en tu vida. Por eso es que hay mucha gente que al no saber las cosas, dicen, ese hombre tiene un don, ese hombre tiene una virtud. No, yo no tengo un don, yo no tengo una virtud. Yo tengo a Dios en mi vida. Y ese Dios que está en mi vida es el que yo te comparto. Al darte testimonio de quién es Dios, tú lo estás recibiendo allá en lo profundo de ti. Y cuando menos acuerdas, este Dios que está en mí está tomando lugar en ti por el testimonio que recibes. Y al recibir a este Dios que yo tengo, vas a ver las cosas de la misma manera. Con tranquilidad, las vas a ver con mucha seguridad, y no vas a tener esa inquietud, ese sobresalto, ese temor. Vas a tener paz, vas a tener consuelo, vas a tener seguridad. Y como te digo, después de este mensaje, verás un nuevo horizonte delante de ti. Te sentirás tranquilo, calmado, pensarás las cosas antes de hacerlas. Ya no correrás desesperado, sino que pensarás antes de hacer las cosas, y sobre todo le darás gracias a Dios y te encomendarás a Dios, y Dios se encargará de hacer el resto. Yo quisiera en estos momentos invitarte a que leamos en la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 8 y versículo 16. Mira, ven conmigo. Aquí hay algo muy especial, y esto sucede cuando tú crees a la palabra de Dios. Por ejemplo, si tú en este momento, por la razón que sea, estás al alcance de mi voz, déjame decirte, no es ninguna casualidad. No es tampoco porque a ti se te haya ocurrido, o porque tú te propusiste escuchar este mensaje hoy. De ninguna manera.
Dios ya te había atraído a Él. Dios, atrayéndote de la profundidad de tu ser, desde allá de lo más profundo de ti, de allá te hizo acercarte el Señor para que estuvieras al alcance de mi voz y para que recibieras este mensaje. Al estar escuchando tú el mensaje con atención, ya no volverás a ser el mismo. Te vas a sorprender que después de este mensaje te vas a quedar viendo las cosas de diferente manera. Por eso te invito a que leas la palabra de Dios. En la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 16, dice así: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Escucha bien esto. Cuando nosotros creemos que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, y luego que fue sepultado y resucitó al tercer día, cuando nosotros creemos en que Él murió y resucitó, entonces se hace una realidad que nuestros pecados son quitados, porque creemos que Cristo murió no por el pecado de Él o no por sus propios pecados, sino por nuestros pecados. De manera que al creer que Cristo murió por nuestros pecados son quitados. Y cuando creemos que Él resucitó de entre los muertos, la nueva vida, la vida eterna, la vida de Dios, el mismo Dios que es Espíritu, toma lugar en nosotros. Entonces ahí ya nosotros nos convertimos en hijos de Dios. Así dice la Biblia. Mira lo que dice Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros creemos que Cristo murió y resucitó, el mismo Dios que es Espíritu, como al creer en Cristo que murió y resucitó, nuestro pecado es removido por esa fe en Cristo que murió y resucitó, entonces Dios se puede acercar a nosotros, porque ya no hay pecado que le haga barrera, que le estorbe. Entonces, como el pecado es removido por la fe en Cristo que murió por nuestros pecados, Dios, que es Espíritu, que es Santo, viene a nuestro espíritu. Y al venir a nuestro espíritu nos adopta como sus hijos. Mira lo que dice la palabra de Dios, Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿Qué quiere decir? Dios es Espíritu. Así dijo Cristo en Juan 4:24. El Señor Jesús, hablando con la mujer de Samaria, ahí en Juan capítulo 4, versículo 24, le dijo: Dios es Espíritu. Leyendo lo que dice aquí la palabra de Dios en Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Quiere decir, cuando nosotros creemos que Cristo murió en la cruz, entonces nuestros pecados son removidos. Al ser removidos, entonces Dios puede acercarse a nosotros, a nuestro mismo espíritu. Y al entrar a nuestro espíritu, Dios nos da testimonio y nos dice: ahora eres mi hijo. Y nos lo dice allá a lo más profundo de nosotros. Por eso dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En el verso 15, Romanos 8:15, dice: habéis recibido el espíritu de adopción. Habéis recibido el espíritu de adopción. ¿Qué está diciendo?
has recibido a Dios que es espíritu, y lo recibiste porque el pecado fue removido, porque creíste que Cristo murió por tus pecados. Apareció el Espíritu Santo dentro de ti, en tu mismo espíritu, y te adoptó como su hijo. Entonces, lo que yo te estoy diciendo ahora, que cuando tú escuchas este mensaje, estás recibiendo no palabras solamente, estás recibiendo espíritu. Cristo, cuando vino a esta tierra, dijo: las palabras que yo les hablo no son palabras nada más. Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. De manera que yo te digo lo mismo. Las palabras que yo te hablo no son palabras para buscar introducir en ti algo que yo inventé. No estoy buscando introducir en ti alguna cosa, oye bien, que yo haya creado en esta tierra, sino que estoy siendo solamente un instrumento a través del cual Dios llega a lo profundo de tu ser. No estás recibiendo otra filosofía humana de las tantas que existen en el mundo. Estás escuchando ciertamente la voz de un hombre, pero la voz que el Espíritu que mora en mí está tomando para llegar hasta ti. Y en el momento que estás recibiendo mis palabras, estás recibiendo la misma unción de Dios. Estás recibiendo al mismo Espíritu de Dios en ti. Y ese Espíritu de Dios en ti, esa influencia de Dios, esa presencia de Dios, esa gloria de Dios en ti, es la que te da la seguridad, el que te da la confianza, es el que te da todo el valor para seguir adelante. Entonces, mi hermano, mi hermana, amigo, amiga, escucha bien. No des lugar a otras cosas. No des lugar a la desesperación. No pierdas tu tiempo. Dale lugar a Dios. Permítele a Dios que tome lugar en tu corazón, en tu espíritu. Dile: Dios mío, te ofrezco el altar de mi corazón para que te establezcas, para que te entronices, para que ahí hagas de mi corazón tu templo, hagas tu lugar donde vas a estar de aquí en adelante. Entonces, una vez más, recuerda, no solamente no vamos a acudir al licor para olvidar nuestras penas y olvidar la tremenda realidad que tenemos por delante. Vamos a recibir al Espíritu Santo en nosotros, que es el que nos va a dar la confianza, la seguridad, el consuelo, la paz, y vamos a ver las cosas de diferente manera. Una vez más, no dejes que entre nada más a tu corazón que la presencia de Dios. Y has estado recibiendo presencia de Dios entre tanto que yo te he estado hablando. Has estado recibiendo al Espíritu Santo entre tanto que te he estado hablando. Has estado recibiendo la misma presencia y la misma gloria de Dios entre tanto que te he estado hablando. ¿Qué te parece si hacemos una oración? Y con esta oración le damos amplia entrada al mismo Dios allá dentro de nosotros. Y verás cómo después de esta oración, y habiendo escuchado tantas cosas tan preciosas de la palabra de Dios, vas a terminar viendo las cosas de una manera
diferente. Te voy a invitar a que ores conmigo. Si tú no sabes orar, si tú no sabes qué decirle a Dios, yo te voy a guiar en esa oración. Sígueme en la oración. Haz esta oración conmigo. Repite esta oración juntamente conmigo. Lo hago de esta manera porque hay muchas personas que puedan no saber cómo hablar con Dios. ¿Qué te parece si hacemos esta oración y la haces conmigo? Dile: Dios mío, te doy gracias en este momento. Te doy gracias por permitirme escuchar tu palabra. En estos momentos, Dios mío, te doy gracias por la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Te doy gracias, Dios mío, porque por medio del sacrificio de Cristo, tú quitaste mis pecados, porque Cristo murió por mis pecados. Te doy gracias, Dios mío, porque por medio de la resurrección de Cristo, tú me impartes la vida espiritual, me conectas a la vida eterna, me conectas contigo. Yo entro en ti y tú entras a mí. Dios mío, en estos momentos te pido que tomes lugar en lo más profundo de mi ser, como dice tu palabra, en mi espíritu. Y en este momento, Dios mío, no le doy lugar al licor ni a ninguna otra droga para sentirme tranquilo o tranquila. En este momento te abro las puertas de mi ser para que tú, Dios mío, en el nombre de Jesús, entres a mi vida. Y digo en el nombre de Jesús, porque solamente por medio del sacrificio y resurrección de Jesús es que yo puedo tener esta bendición. En este momento, Dios mío, yo recibo a Cristo Jesús como mi Señor, como mi Salvador y como mi Dios. Y quiero, Señor, pedirte que así como ha hablado este hermano, yo termine mirando las cosas completamente diferentes. En estos momentos, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias por esta oportunidad de escuchar tu palabra y recibir la administración allá en lo profundo de mi espíritu. Dios mío, te doy gracias en el nombre de Cristo. Cristo Jesús, te doy las gracias por haberte entregado por mí en la cruz del Calvario. Te recibo en mi corazón como mi Señor, como mi Salvador y como mi Dios. Gracias, Dios mío, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios. Me siento en paz, me siento tranquilo. Considero que he hecho lo que tenía que hacer en este día. Siento que he podido llegar a muchos corazones y siento que muchos corazones están tranquilos ahora. ¿Están seguros ahora? ¿Están confiados? Y están sintiendo la diferencia. Y yo creo que aún durante parte de la noche
y mañana estarán escuchando las noticias que hay mucha perplejidad, hay mucha inquietud, mucha inseguridad, mucho temor, pero tú vas a estar mirando las cosas desde afuera, te vas a sentir como que tú no eres parte de lo que sucede en este mundo, pero a la vez vas a sentir el deseo de ayudar a alguien. Dios te va a dar palabras para darle a esa persona. Si sientes que no tienes palabras, este mensaje que has escuchado, reprodúcelo y dáselo a alguien y dile escuche, y usted va a sentirse diferente. Gracias a Dios por esta oportunidad.